bienvenido a la predefensa de la tesis doctoral titulada Algoritmo para determinar la cuota energética de la huella de carbono en sistemas de generación eléctrica. Autor Elvin Pérez, coautor Sergio Velasco. Introducción. Se diseñó un algoritmo para asignar el costo de la energía que abarque la huella de carbono. Partiendo de muchos esfuerzos científicos, económicos y ambientales que abordaron previamente, se propone un modelo que se interrelacione entre dimensiones costo, energía y CO2. Se realizó una intervención planificada sobre la relación del costo de la energía y la huella de carbono para indagar acerca de los efectos de algunas condiciones con el propósito de determinar las restricciones y controles en un modelo en función de ciertas características específicas. En la figura se observan las funciones trascendentes de la huella de carbono, energía y costo, no equipaciada de los 4 tipos de fuentes de energía más utilizados actualmente: hidroeléctrica, diésel, eólica y solar, además del gas natural. Todo esto correlacionado con el costo asociado al carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que, partiendo del análisis numérico de los diferentes procesos interactivos, se plantea una solución con una cantidad controlada de errores. Planteamiento. Existen grandes esfuerzos para abordar el cambio climático, centrándose en la aplicación de un costo de la huella de carbono y en la cuantificación del costo asociado al carbono. Estos aspectos a menudo se tratan de manera separada del costo de la energía, lo que planteó un desafío investigativo en la búsqueda de una eficiencia del sector energético. El propósito de la investigación se centró en examinar y contrastar cómo se ha propuesto de manera separada el consumo de energía con su costo y la huella de carbono, dado que en términos cuantitativos se considera responsable al aumento de la estructura del costo de la sociedad a tratar de implantar cualquier nuevo modelo, mientras que en términos cualitativos son los factores ambientales que no se pueden medir en unidades tradicionales para establecer un nuevo sistema que se vincule con el modelo de la licuota de energía en un contexto energético específico. Formulación del problema. La necesidad de un cambio disruptivo de cómo analizamos la huella de carbono relacionado con el uso eficiente de la energía, estableciendo un sistema de costo para los gases de efecto invernadero y las externalidades, sin perder la perspectiva de una empresa prestada de servicio. Ameritó un nuevo sistema de relación de todas las variables intervinientes. La necesidad de un nuevo sistema de control del costo de la energía que se refiere a la porción del costo energético donde se consideró la relación de su impacto ambiental y que la eficiencia energética implica optimizar el uso de la energía para reducir costos, juntos ofrecen un marco integral para abordar el cambio climático de manera efectiva. Objetivo, la hipótesis. Si se aplica un algoritmo a la cuota de la energía, donde se correlaciona el costo de la energía y huella de carbono y costo asociado al carbono, se puede minorar el cambio climático. Este estudio es una referencia que permite estimar la reducción de los gases de efecto invernadero, basado en un modelo matemático que relaciona el costo de la energía y la huella de carbono, que fundamentado en un modelo ecléctico del costo asociado al carbono y la eficiencia económica del proveedor de servicios, se conseguiría un sistema para alcanzar un punto óptimo que brindaría una nueva visión para abordar el cambio climático, variable en los aspectos energéticos y económicos, lo que conlleva a plantear el objetivo general, que es diseñar un algoritmo que correlacione la licuota de la energía con la huella de carbono y el costo social del carbono. Objetivos específicos. Fase 1, exploratoria. Consistió en una revisión del conocimiento referencial sobre el tema, por lo que fue necesario plantear el objetivo 1, identificar los modelos existentes de la licuota de la energía, la huella de carbono y los costos asociados al carbono en los entornos energéticos actuales. Fase 2, descriptiva. Se describió el fenómeno del impacto de los gases de efecto invernadero teniendo en cuenta las causas que lo originan, caracterizando la economía energética y su relación con la regulación de un servicio eficiente, por lo que fue necesario plantear el objetivo 2, definir la combinación óptima de las variables a considerar de la licuota de energía y sus condiciones de borde, precisando un contexto e identificando necesidades, lo que permitió desarrollar el modelo buscado. Fase 3. Correlacional. Tuvo como propósito medir el grado de relación que concurre entre los costos de la energía y la huella de carbono. Se determinó cómo se puede comportar las variables. Para esto se plantea el objetivo 3, establecer la relación mutua de diferencias semejantes a causas y efectos de la licuota de la energía y la huella de carbono, por lo que se analizaron datos e interpretaron los resultados de diferentes tipos de simulaciones. Fase 4. Explicativa. Aquí se analizaron matemáticamente las causas y efectos centrados en el contexto, los procesos causales que permitieron plantear el objetivo 4, diseñando un sistema de licuota de la energía considerando la huella de carbono basada en economía energética. Se describieron las razones, se entendieron los motivos y se precisaron los aspectos situacionales del contexto que dan razón del porqué del modelo. Fase 5. Predictiva. Se presentó la posibilidad de evaluar dificultades, limitaciones, anticipando futuros escenarios para casos específicos para plantear el objetivo 5. Evaluar el modelo propuesto a través de variables de eficiencia energética. De esta manera se desarrollar la relación de los costos de la energía y la huella de carbono, ya que se conoce el evento, se describe, se analiza, se compara y se puede predecir la evolución del modelo. Fase 6. Aplicativa. Se verificó el comportamiento de diferentes condiciones en una secuencia dinámica de simulaciones,
para de esta manera complementar los objetivos específicos 5 a través de los posibles diferentes clientes de suministro. En esta última fase se obtuvieron cambios de las simulaciones y los resultados, permitiendo reiniciar el proceso a otro nivel para ser analizado y poder expresarlo como comparaciones de datos antes y después del modelo. Justificación. El propósito de esta investigación fue abordar el costo de la energía en función de su impacto ambiental. En la actualidad se utilizan diversos métodos para simular el efecto de incertidumbre paramétrica del cambio climático, por lo que es necesario un modelo para contrastar los costos presentes con los beneficios futuros, cuya importancia radica en la capacidad para abordar un problema crítico, llenar un vacío de conocimiento y desarrollar una solución innovadora con implicaciones significativas para el sector energético. Por ello, se desarrolló un conjunto de etapas procedimentales y se examinó desde un punto de vista un problema de control horizonte óptimo infinito no convexo. No existe una solución disponible en el conjunto de los conocimientos persistentes de estos temas, por lo que surge la necesidad de desarrollar una solución que integre las condiciones económicas, ambientales y sociales en la determinación del costo de la energía. Antecedente. Costo de la energía. Existen muchas preocupaciones en los últimos años sobre el suministro de energía, la interferencia con el suministro y los cambios repentinos de precios, pero básicamente el comportamiento se resume en la figura donde se observan los costos de la energía, el gasto de capital, los gastos operacionales. En búsqueda de beneficios se relaciona el nivel de producción con el riesgo marginal, reflejando la rentabilidad y cómo las decisiones económicas impactan en el bienestar y la seguridad a largo plazo. Un sistema de control adecuado, conocido como Price Cap, es necesario para el proveedor de servicio, ya que se requiere eficiencia en la productividad. El sistema regula la demanda al menor costo técnicamente posible, considerando las condiciones de riesgo. El Price Cap es una herramienta útil para modelar los costos de la energía y proteger a los consumidores, pero en un contexto de transición energética requiere un diseño cuidadoso y adaptación de las nuevas realidades del sector, equilibrando el incentivo, la eficiencia y la recuperación de las inversiones. A partir del conjunto de funciones trascendentes de multiobjetivos se logra una perspectiva sistemática a la definición del uso de energía en una transición energética. Antecedentes. Huella de carbono. En los últimos 33 años se han desarrollado muchas metodologías de cuantificación para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de individuos, organizaciones y unidades administrativas o territoriales. A pesar de su uso generalizado, las investigaciones reconocen la ausencia hasta hoy en día de una clara definición que sea comúnmente aceptada. En la figura se presenta el algoritmo para calcular la huella de carbono adaptada al contexto de esta investigación, lo que permitió la toma de decisión basada en el control y la verificación de la efectividad del cálculo matricialmente, donde C es un vector de emisiones de gases de efecto invernadero relacionado con la demanda final emitida por la industria y país. E es una matriz de cero con ER en la diagonal que indica la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por la industria I en el país R. A es la matriz de coeficiente de insumo del país R y la producción S. Y es el vector de demanda de la producción del país R. F es una matriz de cero con F en la diagonal que indica las emisiones directas de los clientes, incluidos los proveedores en el país R. Antecedente, huella de carbono. En la tabla se puede observar cómo se han conllevado a que existen más de 53 diferentes modelos de parametrización de la huella de carbono para imponer un impuesto, en su mayoría divergente entre sí. Actualmente, muchas investigaciones intentan cuantificar la huella de carbono en un impuesto universal, pero se ha vuelto muy difícil de implantar, ya que en algunos casos es altamente significativo, conllevando un vacío de conocimiento de su aplicación en concordancia con lo que se plantea del cambio climático. Antecedentes, costo social del carbono. Partiendo de lo establecido por William Norton, padre de la economía del cambio climático, ganador del Premio Nobel de Economía de 2018, su modelo estima el daño causado por cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Propone un sistema dinámico que integra los factores climáticos y económicos, empleando modelos de evaluación integrados, que incluye variables dentro del dominio económico y geofísico. Lo que se define como el costo social del carbono es el detenimiento económico asociado con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En consecuencia, la solución incluye la programación dinámica estocástica, que no se adapta fácilmente a ningún modelo previo de estimación de la huella de carbono. Esto se basa en un sistema de control, resultando un modelo no lineal variable en el tiempo, tiene dos entradas de referencia o punto de control, utiliza un paso del tiempo de 5 años, conllevando un algoritmo donde μ es la tasa de estimación de la velocidad a la que se produce la mitigación de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero, S es la tasa de ahorro, el LAM es una entrada exógena de las emisiones de los gases de efecto invernadero, FEC es una entrada exógena, abarca los gases de efecto invernadero distintos al CO2, afectando el forzamiento radioactivo, CLI, ciclo dinámico del clima, lo más importante para el modelo propuesto. CAR, ciclo dinámico del carbono. CAP, ciclo dinámico de la economía. POP, modelo de población dinámica proporcional, se conoce como el modelo de Hazard. TEF, tasa dinámica poblacional. EIE, intensidad de las emisiones de actividad económica. Antecedente,
Costo asociado del carbono. Él dice, modelo integrado del cambio climático y economía es un modelo económico climático que define la función trascendente del daño climático, siendo su objetivo principal obtener la utilidad que representa el costo del cambio climático. Al incorporar este concepto, el algoritmo tomaría en cuenta no solo el consumo individual de la población en poder resolver la función bienestar. Se presenta un resumen de las 8 ecuaciones base representadas en la figura previa. Es un problema de control óptimo de horizonte infinito, no convexo. Desde una perspectiva de sistema de control, se puede relacionar mediante un enfoque de retroceso de horizonte o un modelo de control predictivo. El modelo comprende 60 variables interrelacionadas distribuidas en 5 bloques. 1. Modelo económico. Esta variable describe las economías y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el crecimiento económico, alrededor de 20 parámetros. 2. Módulo climático. Esta variable describe el ciclo del carbono y los cambios climáticos incluidos en las emisiones dinámicas del sistema climático, aproximadamente 15 parámetros. 3. Modelo de daño. Estas variables modelan los costos del cambio climático y su impacto económico, alrededor de 10 parámetros. 4. Modelo de mitigación. Estas variables describen el esfuerzo para reducir las emisiones y el costo de reducción, aproximadamente 10 parámetros. 5. Parámetros éticos y de descuento. Estas variables son cruciales para calcular el valor presente, los costos futuros del costo asociado del carbono, muy debatido académicamente, alrededor de 5 parámetros. Se presenta el estado del arte, pilar fundamental de esta investigación, ya que representa una revisión exhaustiva y sistemática de las investigaciones previas y del conocimiento existente sobre los diferentes temas abordados. Se revisaron 179 referencias para esta investigación que aborda desde 1927 a 2024, partiendo de la premisa de buscar una comprensión de lo que se quiere lograr, los conceptos fundamentales para una mejor interpretación. Esta investigación sostuvo 3 ejes que se pretende correlacionar: cambio climático, los aspectos energéticos y finalmente las perspectivas económicas desarrolladas detalladamente. Metodología, matriz epistémica. La investigación se contextualizó en el macro relativismo desde el punto de vista de los proveedores de servicios y el fenómeno del cambio climático dentro de un sistema de control eficiente, dando lugar así al paradigma científico que puede resumirse en la matriz epistémica, donde el supuesto ontológico se relaciona con el impacto ambiental y el costo de la energía en función de la economía energética, desde la perspectiva de los prestadores de servicios y de diferentes tipos de carga, en pro de un sistema regulable y eficiente. Supuesto epistemológico, la intricada relación que existe con el objeto de investigación, en particular la diferencia entre los aspectos de la huella de carbono y el costo energético asociado, constituyó un requisito fundamental para comprender la realidad de una manera alternativa. Supuesto metodológico. El propósito de esta investigación fue dilucidar lo que actualmente se considera una relación con el bienestar de las generaciones futuras, como sería el impacto ambiental de los actuales entornos energéticos. Supuesto axiológico. Se abordaron las complejidades que rodean los costos de la energía y su implicación ambiental en los entornos energéticos actuales. Fue imperativo establecer un marco ético integral para evitar cualquier sesgo surgido durante el proceso de investigación y la influencia que ejercieron en los resultados. Supuesto teológico. La finalidad de la investigación planteó la existencia de un cuerpo de documentos resultado del proceso. En este caso, pertenece a los resultados de la tesis doctoral junto a las publicaciones que abarcó. Supuesto geonológico. En atención a los desafíos expuestos, fue imperativo estudiar los modelos, tipos, procesos, límites, posibilidades de la teoría de economía energética relacionadas con la huella de carbono y la regulación de los proveedores de servicios eficientes y una correlación entre las variables. Metodología, adición a la investigación. En la figura se observa la planificación de la investigación centrada en la evaluación de los costos energéticos relacionados con la huella de carbono y el costo asociado al carbono. Ningún modelo previo aborda de manera integral cómo estos pueden afectar negativamente la evolución de los beneficios económicos de los futuros proveedores de servicios, por lo que se definieron el entorno energético. Abarca el marco general de la investigación, desde la generación y transmisión de energía hasta la utilización de los consumidores, caracterizado por una perspectiva a nivel macro que garantizará la aplicabilidad universal del estudio. 1. La perspectiva ambiental, el impacto ambiental. 2. La perspectiva económica de los proveedores de servicios, conllevando a la alícuota de la energía. Base de la investigación se refiere al costo de la energía tanto en su producción como en su consumo. La regulación económica, en qué medida se puede influenciar la eficiencia del sistema en la conducta del consumidor, que abarque el costo máximo factible, el costo óptimo de los proveedores de servicios, un escenario socialmente óptimo y un consumo mínimo factible que representa el equilibrio del mercado. 3. La demanda de la energía en función de los costos de la energía. El estudio también considera la situación en la que el modelo no converge, lo que caracterizó como pobreza energética. Esto puede deberse a un aumento de la estructura del costo de la sociedad al implantar nuevos modelos o factores ambientales que no pueden medirse en unidades convencionales, para establecer un nuevo sistema que correlacione el costo dentro del entorno energético. Bases teóricas. Perspectiva ambiental. En la figura se observan las variables para evaluar de la huella de carbono y el costo asociado del carbono, para formular los coeficientes ambientales propuestos. Esto fue esencial para comprender la relación de los sistemas energéticos y su impacto ambiental. Se observan las 7 metodologías más usadas y su relación de 52 variables, lo que permitió discernir el contexto del modelo,
desde el comportamiento de los flujos de consumo de energía en diferentes etapas del ciclo de vida, influencia del uso de materiales en la producción y consumo y el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cálculo de la huella de carbono fue la aplicación de uno de 7 metodologías para cuantificar las emisiones asociadas a un producto o proceso, para finalmente encontrar una solución numérica a las funciones trascendentes para determinar los valores óptimos. La figura revela las intrincadas interconexiones entre los factores que influyen en la evaluación de la huella de carbono y el costo social del carbono, lo que implica que la precisión de los resultados depende de la calidad del y disponibilidad de los datos, por lo que fue necesario evaluar los efectos de las variaciones en los parámetros dentro del modelo. Bases teóricas, perspectiva económica. En la figura se muestran los parámetros económicos que permitieron analizar los costos de la producción de energía, los mecanismos regulatorios y su impacto en la eficiencia del sistema energético. Se observan las 29 variables y su relación, lo que permitió discernir el contexto del modelo propuesto, el comportamiento de las entradas de los datos del prestador de servicios, los costos operativos, inversiones, los datos de mercado, demanda de energía, costo de la energía, tasa de interés, los datos del sistema de control de precios, regulación por tasa de retorno, eficiencia inactiva, regulación por price cap y finalmente la influencia en la eficiencia de las tecnologías energéticas. Se observan los factores que influyen en el sector energético y la importancia de un sistema de control para garantizar un suministro de energía eficiente, por lo que la construcción del modelo permitió simular diferentes escenarios y evaluar los impactos económicos en 4 posibles niveles de solución para poder crear múltiples resultados, conllevando un análisis dinámico, lo que permitió considerar la evaluación de los mercados energéticos a lo largo del tiempo. Base teórica, perspectiva desde la demanda de energía. En la figura se presentan las variables fundamentales para analizar el impacto del costo de producción de energía en la eficiencia energética. Se centra en el concepto del costo nivelado de la energía para evaluar las diferentes tecnologías energéticas. Se observan las 50 variables de entrada y cómo influyen en el comportamiento del sector, la capacidad instalada, falto de planta, vida útil de los activos, la eficiencia del manejo de la demanda, la relación con el comportamiento de los mercados, en función del costo de la energía por las altas inversiones requeridas, costos operativos, tasa de interés, el costo de los combustibles, el uso de la energía, lo que conlleva a estimular las nuevas tecnologías. También es influenciada por variables exógenas, como son los subsidios, impuestos, regulaciones, mano de obra especializada. Se muestra la base para analizar el comportamiento de la demanda y su relación con la eficiencia energética. Los resultados dependen de los datos reales, considerando todas las condiciones independientes del modelo. Resultados: identificar los modelos existentes de la alícuota de la energía y la huella de carbono y costo social del carbono en los entornos energéticos actuales. El algoritmo de la figura se diseñó para calcular una alícuota de energía con la premisa de establecer un mecanismo que incentive la reducción de los gases de efecto invernadero y promueva la eficiencia energética. La huella de carbono se abordó desde la perspectiva energética, siendo relevante el costo social del carbono, que fue el sistema de control, condicionando el proceso de regulación para garantizar que los resultados sean lo más eficientes posible. Se relacionan las funciones trascendentes donde Y es costo de la energía, Z es la huella de carbono y X es la energía. En la mayoría de los casos, conllevando a que pequeños cambios de las variables pueden no ser constantes a medida que aumenta la alícuota y puede haber puntos de inflexión o curvatura en la relación. El costo del suministro de energía, generación, transmisión y distribución basado en el costo social del carbono implica la utilización de modelos económicos, por lo que la optimización requirió de diferentes técnicas de análisis numérico para encontrar la solución que minimice el impacto ambiental y maximice el bienestar económico. Las limitaciones partieron de la naturaleza dinámica del sistema energético, la evaluación de tecnologías y los cambios de la demanda, la complejidad para evaluar el algoritmo en diferentes grupos de consumidores y mitigar la incertidumbre en los datos. Fundamentos matemáticos. Partiendo de simulaciones se identificaron variaciones, permitiendo analizar la estabilidad y resiliencia del sistema en respuesta a las perturbaciones, garantizando así que el algoritmo no introduzca un comportamiento oscilatorio o colapso dentro de la red. Se define el modelo propuesto como un mecanismo para asignar costos usando diferentes aplicaciones para la convalidación. De esta manera se llegó al sistema propuesto, las ecuaciones y coeficientes aquí mostradas. Para solucionar el modelo planteado en función de costos y el impacto ambiental al mismo tiempo, mientras se cumple con las limitaciones de igualdad y o desigualdad, pero resultando que no hay una única manera de tratar la función objetivo, por lo que se establecieron como condiciones de borde los atributos que puedan influenciar en el desempeño de la optimización. Las decisiones vienen dadas por los coeficientes desde las expectativas de los stakeholders. La alícuota puede interpretarse como varios subsistemas, cada uno de los cuales implica una posible solución a los coeficientes. El nivel de detalle de la solución de las ecuaciones planteadas depende de la perspectiva de cada stakeholder. Esto se debe a que no se puede esperar que el costo de la energía sea constante para una comunidad rural y en una empresa de alto consumo con impacto ambiental significativo, como se muestra en la figura de la izquierda. Fundamentos matemáticos. La figura representa las funciones trascendentes de los modelos abordados en esta investigación, donde el eje X es la energía, el eje Y, el costo asociado a esa energía. Para algunos casos, el eje Z representa el impacto ambiental de esa energía, donde las regiones están definidas por 1. Curva de costo marginal, color azul,
es el costo adicional de producir una unidad adicional de energía donde la pendiente indica la eficiencia de la producción. 2. Curva del costo social del carbono. Área marrón representa el costo por el impacto ambiental de las actividades económicas. 3. Curva de costo de la huella de carbono. Área verde claro representa los esfuerzos de la sociedad por intentar aplicar un impuesto al impacto ambiental. 4. Curva de costo nivelado de energía. Área morada representa el costo mínimo de la energía donde el proveedor de servicio es rentable. 5. Curva de la demanda, color verde oscuro, representa la cantidad de energía que los consumidores están dispuestos a comprar. 6. El comportamiento de la generación está representada por el límite superior, curva roja punteada, representa el costo máximo. El límite inferior, curva azul punteada, representa el costo mínimo. 7. El área lila y fucsia, donde los valores mínimos de gastos operativos y cargas siendo el límite de los costos nivelados de energía, lo que permite estimar la pobreza energética y a su vez delimitar las bandas de los posibles subsidios. También se observa la matriz jacobiana, que contiene las derivadas parciales del primer orden de la función objetivo, necesarias para modelar la relación entre la alícuota de energía, la huella de carbono y el costo social del carbono, destacando la tasa de rendimiento de una empresa necesita para cubrir los costos de financiación de sus inversiones. Fue la base para aplicar el método de Newton-Raphson, utilizado para optimizar el algoritmo inicialmente, para encontrar los mínimos o máximos de la función objetivo. La matriz hessiana contiene la segunda derivada de la función esencial para la optimización y convalidación del algoritmo. Las condiciones requeridas para que las funciones trascendentes de la huella de carbono, energía y costo no esquipaciadas, convexas, adecuadas para tener puntos estacionarios, fundamental para el análisis de la hipótesis propuesta. Lagrange fue el método de optimización que permitió solucionar las múltiples variables sujetas a restricciones cuando converge a cero, permitiendo definir los subsidios que conllevan a 1. Distorsión de los precios del mercado de energía, afecta al consumo de las inversiones en fuentes no convencionales de energía. 2. Pueden beneficiar a ciertos grupos de consumidores más que a otros. 3. Representa una carga significativa para la finanza del prestador de servicio. Fundamentos matemáticos. Definida la combinación óptima de las variables, fue necesario establecer las condiciones de borde, considerando la premisa de reducir la huella de carbono desde la perspectiva del costo de la energía. Las condiciones de borde vienen dadas por las restricciones ambientales, económicas y energéticas que se imponen a la solución del modelo planteado, necesarias para la solución y poder validar los resultados. Las condiciones de Dietrich se analizó cómo se puede fijar el valor de la variable dependiente, una posible solución necesaria. En este caso, las condiciones se introdujeron directamente en el sistema que se modeló una vez planteadas las ecuaciones. El problema fue complejo. Varios procedimientos que se han sugerido en la literatura merecen especial atención, dado que no todos los procedimientos propuestos son aplicables. En el contexto de esta investigación, las condiciones de borde de Dietrich se aplicaron para establecer valores prescritos de la variable de la huella de carbono en correlación con el costo social del carbono, en los límites del dominio del estudio, donde Z representa el impacto ambiental de la energía expresado en CO2 equivalente. En la figura se puede observar el comportamiento del costo social y su relación con la huella de carbono, haciendo una analogía como una fuente generadora de pulso, ya que viene dada por la relación de los datos partiendo de que el impacto económico de las unidades de emisiones en términos del consumo de energía está en función del daño marginal de las emisiones, que cambia con el tiempo, dando como resultado rango de posibles valores. Fundamento matemático. Las condiciones de Robin. Combina las condiciones de Dietrich y Newman, aportan flexibilidad para modelar el problema de esta investigación. Estas condiciones se basan en el estudio de la dinámica de sistemas que presentan condiciones de contorno no homogéneas. En el contexto del algoritmo propuesto, las condiciones de Robin fueron utilizadas para modelar los aspectos económicos con las implicaciones ambientales, regidos por la relación entre la huella de carbono y el costo social del carbono, donde se busca un equilibrio de los resultados. Al aplicar las condiciones de Robin, se pudo simular estadísticamente los coeficientes del sistema, lo cual es fundamental para el objetivo de esta investigación. Las figuras representan un rango de posibles soluciones de los coeficientes con la premisa de mantener bajo los costos energéticos y minimizar el impacto ambiental. Muestra cómo varían los coeficientes con diferentes niveles o tienen un posible rango para los costos de la energía. Fundamentos matemáticos. La aplicación de las condiciones de Newman en el contexto de esta investigación fueron útiles para modelar cómo cambia estas variables en el borde inferior del dominio definido como un sector energético específico, conllevando a definir un subsidio energético. Aspecto de relevancia como resultado del modelo será la asistencia económica de la duración determinada que permita regular el costo de la energía, lo que conlleva a subvenciones de algunos de los stakeholders. Pobreza energética se puede definir como la situación en la que se encuentra una familia en que las necesidades básicas energéticas no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingreso insuficiente. Las condiciones de borde establecidas son los límites y restricciones del sistema que se está modelando, permitieron determinar qué elementos del análisis en función de un entorno energético específico a partir de las coeficientes iniciales del sistema, lo que permitió simular diferentes escenarios para evaluar el impacto o cambio en las condiciones del sistema analizado al modificar los coeficientes.
Resultados. Definir la combinación óptima de las variables a considerar de la alícuota de la energía y sus condiciones de borde. Para la validación del modelo, en función de la información obtenida de las simulaciones de los datos de entrada y respuesta, influyeron diversos factores, condiciones económicas y sociales imperantes, así como la sensibilidad de los consumidores ante los costos de la energía, desempeñando un papel fundamental en los resultados. La validación se realizó por medio de la aplicación de técnicas de análisis de datos en simulaciones. La muestra fue no probabilística, ya que es una única empresa prestadora de servicio con diferentes clientes y consumo de energía. La figura muestra el comportamiento de la alícuota de energía, donde Y está expresada en centavos de dólar, X en megavatio y Z centavos de dólar sobre CO2 equivalente. A medida que aumenta la generación de energía, el costo marginal tiende a aumentar en conjunto con el impacto ambiental, especialmente para tecnologías obsoletas. Un hallazgo en la franja lila degradada azul representa la pobreza energética. Los costos y el impacto ambiental varían en tiempo debido a cambios en las condiciones de mercado, de las tecnologías y las políticas, conllevando una incertidumbre paramétrica, color rojo, en las estimaciones de costos y el impacto ambiental, especialmente a largo plazo. Resultados. Objetivo específico 3. Establecer relaciones mutuas de diferentes semejanzas, causas y efectos de la alícuota de la energía y la huella de carbono. Para poder estimar el comportamiento del modelo propuesto, fue necesario un sistema de potencia que permitiese la interconexión de los generadores, líneas de transmisión de diferentes niveles de tensión, adaptable a las diferentes distancias, partiendo de simulaciones dinámicas con los cambios de flujos de carga. La figura muestra el sistema analizado, limitada a la troncal de transmisión, donde se convalidó el modelo propuesto con ayuda de TAP, software de simulación del sistema de flujo óptimo de potencia que permite trabajar con gemelos digitales eléctricos. Comprende módulo de simulación que admite una amplia gama de parámetros determinantes en el funcionamiento de los elementos que lo componen. Mediante la simulación del sistema de transmisión se evaluaron diversas situaciones, condiciones de operación para escenarios específicos de flujo óptimo de carga. Fue posible observar las condiciones de operación y validar las ecuaciones propuestas, sin perder de vista la estabilidad del sistema bajo diversas condiciones de carga. Sin simulaciones directas en un sistema energético, cualquier modelo de costo de la energía y sus implicaciones, se puede cometer el error de que no sea aplicable a un entorno energético real. Resultados. Continuando con el objetivo específico 3, en la figura se observan las simulaciones completas de flujo óptimo de potencia en un sistema de transmisión compuesto por 7 líneas de transmisión interconectadas con una capacidad instalada total de 9.990 megavatios en 765 kilovoltios. La zona más alejada del centro de generación hidroeléctrico tiene un costo de energía más elevado debido a la pérdida en la transmisión y los costos asociados a la infraestructura, y las cargas industriales de gran tamaño deberían tener una alícuota de energía diferente. El aumento de la complejidad de las funciones trascendentes de la huella de carbono, energía y costo dificultó obtener los datos necesarios para la construcción del modelo y su funcionamiento. La obtención de algunos datos requirió experimentaciones complejas. Se presentan casos que de algunas variables no se pueden medir directamente y fue necesario hacer estimación. La figura presenta los resultados del flujo óptimo de potencia acompañado de las ecuaciones que permitió ajustar los coeficientes y simulación del costo de energía bajo condiciones de operación, capacidad nominal, factor de potencia y tensión nominal en el sistema de transmisión. Resultados. Continuando con el objetivo específico 3, en la figura se observa un diagrama Sankey que representa el flujo de energía con base a la capacidad de generación y transmisión en un sistema hidroeléctrico con múltiples centrales, conectados a una red de transmisión en diferentes niveles, 765, 400, 230 y 115 kilovoltios. Se puede observar pérdidas de energía en transmisión representadas por las flechas más delgadas, lo que permite estimar la demanda local. Esto es importante para evaluar cada una de las posibles soluciones. Se presentan las condiciones necesarias para lograr una solución viable con respecto a los subsistemas que intervienen en este contexto tan específico. Esto permite analizar el proceso de las variables en el contexto del modelo propuesto, donde el flujo de carga se relaciona intrínsecamente con la producción, consumo, pérdida de transmisión y distribución, pero a su vez se relaciona con un complejo comportamiento de los mercados energéticos por la cantidad de energía generada y la infraestructura energética requerida. También influenciada por las variables exógenas como son la política gubernamental, los subsidios, impuestos, regulaciones, mano de obra especializada. Resultados. Continuando con el objetivo específico número 3. Se utilizó las simulaciones para determinar la generación óptima de cada centro de generación y minimizar los costos totales en el sistema. Cada generador tiene una curva de costos relacionada con la potencia generada y el costo de unidad de energía. Esta curva no es lineal, es creciente. Esta función es una suma de costos de cada generador considerada las restricciones técnicas y económicas, lo que permitió validar con las siguientes ecuaciones presentadas. Y 1. Revisión de la formulación matemática. Con estos resultados se puede analizar la estructura y la coherencia de la formulación matemática del modelo, ya que se verifica que las ecuaciones y las relaciones matemáticas planteadas están bien fundamentadas. 2. Validación teórica del modelo. Al comparar el modelo propuesto con otros existentes, identificados similitudes, diferencias, aportes basados en principios teóricos sólidos
y esto respalda por la teoría existente. 3. Validación numérica del modelo. Se realizaron pruebas, simulaciones del modelo utilizando datos reales o escenarios de prueba. Al comparar los resultados del modelo con datos empíricos y con otros modelos de referencia y la sensibilidad del modelo ante variaciones en los parámetros y las condiciones de borde. Resultados. Objetivo específico 4. Diseñar un sistema de licuado de la energía considerando la huella de carbono, basado en economía energética. Se realizaron diferentes simulaciones para las condiciones del sistema eléctrico de potencia analizado, ya que es un gran riesgo querer implantar sistemas externos de un modelo de costo de energía. Cualquiera que se tome representará un impacto significativo en la estructura de costo de la sociedad, dando como resultado, la tabla de la izquierda presenta valores estadísticos descriptivos de las simulaciones del sistema de la figura previa, resultando de la licuado de energía para diferentes regiones, lo que permitió entender la relación entre las variables y comparar los datos contextualizados con las condiciones de operación, flujo de carga óptimo basados en su característica de transmisión, pérdidas técnicas y distancia. En la tabla de la derecha se observa el comportamiento del modelo al subdividir los sistemas en función de los resultados y que se correlacionen en conjunto. Puede ser una referencia para operar cualquier sistema como el CEN, ya que se garantizaría una rentabilidad de las inversiones de los stakeholders e incluso exportar energía. Resultados. Continuando con el objetivo específico 4, la figura presenta una comparación de los costos de diversas fuentes energéticas con el modelo de alicuota de energía propuesto. Cada barra representa el costo asociado, dólar kilovatio hora. Al comparar el costo nivelado energético medio global de las fuentes no convencionales de energía, se muestra cómo las nuevas tecnologías compiten entre sí, resaltando el uso de los combustibles fósiles, aproximadamente $0,105 kilovatio hora, con una intensidad relativamente baja en comparación con las renovables. Esto afectado por los precios del gas de la crisis global desde 2022. Resultados. Objetivo específico 5. Evaluar el modelo de propuesto a través de condiciones de borde, eficiencia energética y los posibles diferentes clientes suministros. Se verificó las condiciones específicas del modelo, evaluado a través de condiciones de eficiencia energética y de carga en una región específica. Basado en simulaciones dinámicas, ya que se tuvo un interés que se puede aplicar en varios contextos energéticos. Con los datos involucrados se evaluaron las variables, permitiendo describir el proceso de control como una técnica de solución numérica, considerando el impacto de incertidumbre paramétrica en los resultados. Se pusieron restricciones de igualdad en función de la constante proporcionalidad K, con el objeto de equilibrar el impacto ambiental y el costo de energía, lo que permitió evaluación de escenarios hipotéticos de diferentes resultados. En la tabla se observa el comportamiento del costo dólar kilovatio hora de diferentes procesos a lo largo de 150 meses simulados, resultando en una relación no lineal. Al comparar la ecuación con los coeficientes se convalida el modelo propuesto. Resultado. Continuando con el objetivo específico 5, en la figura se observa la relación entre el costo asociado al carbono y la cantidad de energía consumida en los diferentes procesos analizados en el entorno energético específico, resaltando el valor más alto está en la producción de alúmina, parte de la producción de aluminio, proceso intensivo de energía, por lo que no se puede fijar una alícuota única para las 3 etapas del proceso. También destaca el comportamiento del costo asociado al carbono en la producción de acero, valor también alto, y que al compararlo con otras investigaciones destaca que es un proceso que no consume mucha electricidad, pero requiere otra fuente de energía en sus procesos, el gas natural. Para el caso de la minería, las estimaciones fueron un proceso complejo y presenta un gran vacío de conocimiento en el tema. Para el caso particular del oro, resalta que el valor obtenido es bajo en comparación con otras investigaciones. Resultados. Continuando con el objetivo específico 5, en la tabla se puede observar que la producción en procesos tan específicos y altamente intensivos de energía, por lo que la alicuota de energía debe representar una parte significativa del costo total de producción y correlacionarse con el comportamiento global en la comercialización de esto. Los resultados de la tabla constatan que el costo de la energía aumenta en función de la complejidad en los procesos de producción. Con respecto a los últimos casos simulados, lo que contempla la exportación de energía para Brasil es rentable. Esto debido a la cercanía del sector de generación, pero para Colombia no es rentable. Muy al contrario, los resultados indican que puede ser más favorable importar energía hacia la región. En la tabla se presentan los resultados de las simulaciones bajo el escenario de mayor subsidio posible a los 20 clientes principales de muy alto consumo, en función de que un lapso mínimo permita una reorganización y que estos puedan ser rentables. Resultados. Continuando con el objetivo específico 5, para poder aplicar el modelo propuesto se partió del costo ambiental en la simetría del costo de la energía, pero considerando la situación financiera de la producción de bauxita, alumina y aluminio, las altas inversiones que se requieren y cómo apalancaría la economía, omitiendo el estado de la producción actual. Las estimaciones de la huella de carbono y del costo social del carbono es un proceso completo, desde el punto de vista micro, usando la unidad de barril equivalente de petróleo para agrupar todas las variables energéticas. En la figura se esquematiza a través de un diagrama Sankey el impacto ambiental de la producción de aluminio, aplicando un entorno energético muy específico, destacando la laguna del oro en la planta de producción de aluminio. Resultados. La figura de la derecha son los resultados para el caso específico de la producción de bauxita.
del comportamiento de la licuota de energía a lo largo de 150 meses simulados. Se observa una tendencia general a la baja, desde el coeficiente de determinación igual a 0,3735, por lo que la curva explica aproximadamente un 37% de variabilidad. Esto indica que otros factores considerados en este análisis influyen en los resultados de la ecuación. En la figura de la izquierda se puede observar que el índice de consumo kilovatios hora tonelada de la producción de bauxita es aproximadamente 18 kilovatios hora tonelada y se muestra una relación muy dispersa, siendo esto una gran oportunidad de mejorar el proceso. Tomando como referencia el índice de Australia igual a 13,2 kWh tonelada y el de China 47,6 kWh tonelada, al comparar la ecuación y los coeficientes se convalida el modelo propuesto. Existe una correlación moderada y esto es afectado porque el proceso no es continuo en el tiempo. Algunos meses de producción es cero. Resultado. La figura de la derecha es el caso específico de la alúmina y aluminio. Se presentaron los resultados de 150 meses simulados, por lo que el costo sigue un patrón no lineal a lo largo del tiempo. Esto se debe a factores como la obsolescencia tecnológica o fluctuación de los insumos. Con un coeficiente de determinación de 0,5223 indica que la curva ajustada aproximadamente el 52% de la variable de los costos en la ecuación aquí presente. En la figura de la izquierda se puede observar el índice de consumo para la alúmina igual a 352 kilovatios tonelada. Al compararlo con Australia de 12,4 kilovatios tonelada y el de China de 22,6 kilovatios tonelada, la reducción del índice es un objeto importante para el modelo propuesto. Para el caso del aluminio, que es igual a 14.000 kilovatios tonelada, las diferencias son mayores. En la actualidad existen muchos esfuerzos científicos y académicos para abordar el cómo controlar esta variable. Hallazgos relevantes. Al finalizar el análisis de diferentes simulaciones de las variables y coeficientes que intervienen en el modelo, los hallazgos fueron: 1. En aplicaciones de casos más específicos donde no se puede determinar la trayectoria óptima de las variables de control, los resultados van a afectar la función. 2. La investigación puede ser parte de un cambio disruptivo de cómo estudiamos por separado el costo de la energía y el consenso científico para evitar los peores efectos potenciales de la huella de carbono, por lo que se requiere disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 3. Una transición energética requiere un conjunto de respuestas específicas donde se puede simular las características propias, proveedores de servicios y entornos energéticos. No existe un modelo universal. 4. Al aplicar el modelo de un sistema real se presenta un problema de estimación de parámetros con diferentes complejidades. Conclusiones. Se desarrolló un modelo que vincula la energía con la huella de carbono y el costo social del carbono. La hipótesis se validó aplicando un algoritmo que correlacionó al ser ajustado en función de las variables, con el propósito de crear un modelo de energético rentable, aplicable a cargas especiales y diversos ámbitos de la sociedad. El sistema representa el comienzo de un nuevo paradigma regulatorio basado en 1. Se identificaron y analizaron los modelos existentes que relacionan el costo de la energía, la huella de carbono y el costo social del carbono en entornos energéticos diferentes. Se determinaron las fortalezas, limitaciones y áreas de oportunidad de este modelo para abordar la problemática planteada. 2. Se definió la combinación óptima de variables junto con las condiciones de borde para la aplicación, estableciendo criterios y parámetros clave para una correlación efectiva entre el costo energético, la huella de carbono y el costo social del carbono, dando como resultado procesos convergentes que conducen a la eficiencia energética. Conclusiones. 3. Se estableció relaciones mutuas de diferentes semejantes, causa y efecto de la alícuota de la energía y la huella de carbono, identificando factores, estableciendo relaciones causales y correlacionales entre las variables, cuantificando el impacto de la energía en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Una contribución importante que hasta ahora académica y científicamente ha faltado enfoque único y aceptado que represente la energía como un factor pertinente del cambio climático. 4. Se diseñó un sistema de alícuota de energía considerando la huella de carbono basado en economía energética. Al comparar los resultados de las ecuaciones planteadas, se encontró que luego de diferentes simulaciones de los coeficientes en casos específicos se puede determinar la trayectoria óptima de las variables de control para maximizar su función. 5. Se evaluó el modelo opuesto a través de condiciones de borde de eficiencia energética y de los posibles diferentes clientes de suministro. Se verificó el alcance del modelo en base a un conjunto de observaciones no probabilísticas, lo que permitió obtener diferentes soluciones gracias al método planteado, de acuerdo con características y atributos intrínsecos de cada stakeholder. Aporta la investigación. Fue develada la imperiosa necesidad de los prestadores de servicios de una alícuota de energía que incluya todas las variables influyentes en la toma de decisión. Para fomentar los aportes de esta investigación es esencial fomentar las investigaciones académicas que puedan fundamentar los hallazgos. Las diferentes simulaciones permitieron entender la relación de un entorno energético en función de las perspectivas ambientales, económicas y energéticas, en condiciones controladas dentro del algoritmo, lo que permitía apalancar una transición energética. Adicionalmente, se participaron en 10 congresos o seminarios, desde BAPA, de Venezuela, American Petroleum Association, Houston, USA, IESA, OLADE, Organización Latinoamericana de Energía en Quito, Ecuador, UCA,
Fede Cámara, Camino al Futuro Venezuela 2035, Tecnología de la Producción Industrial de Santander, Colombia, Renovable Academy y la Alianza Solar Internacional en cooperación con la Unión Europea en Berlín, y recientemente en el 12ª Jornada de Investigación, 6º Congreso de Investigación Social y Tecnología de la UNESPO. Se han realizado hasta el momento el intento de 8 publicaciones, de las cuales una fue rechazada, 4 todavía están en un largo periodo de revisión y 3 fueron publicadas. Recomendaciones. Se sugiere explorar otras metodologías de estimación de la huella de carbono y el costo social del carbono, lo que requeriría un análisis exhaustivo de los modelos persistentes y la formulación de estrategias innovadoras, lo que permitiría diseñar aplicaciones para otros casos específicos, diferentes clientes de alto consumo, regiones muy alejadas de los centros de generación y una adecuación de la industria del gas natural. Esto implicaría estudios de casos específicos que hayan empleado modelos análogos del costo de la energía y las estrategias de reducción de emisiones. Futuras investigaciones. Se proponen nuevas líneas de investigación que complementen los hallazgos con el objetivo de explorar y examinar nuevos marcos regulatorios que puedan facilitar el desarrollo de sistemas energéticos equilibrados, controlados y eficientes. Se requieren estudios adicionales basados en herramientas de aprendizaje automático centrados en modelos matemáticos para determinar cómo afecta la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, la generación térmica, en un sistema de alicuota de energía basado en el costo asociado del carbono y la huella de carbono. Los hallazgos obtenidos sugieren varias áreas que pueden mejorar la comprensión de los sistemas energéticos y los costos asociados, como sería para la producción, transmisión y comercialización de gas natural. Muchas gracias por su atención. ¿A dónde voy aquí? Necesitamos comprender que el tiempo y el lugar que habitamos son la única tierra que disponemos. Ejercicios espirituales 206 de San Ignacio de Loyola. Quedo pendiente de sus inquietudes.